En esta clase vamos a intentar atacar el problema de la colisión entre dos objetos. Vamos a darnos cuenta que las herramientas que tenemos hasta ahora no nos permiten analizar una colisión entre dos objetos usando física. Vamos a tener que desarrollar una herramienta más, un concepto más. Pero antes tratemos de entender cuál es la situación que queremos analizar con física. Vamos a imaginar que tenemos dos objetos representados en este diagrama por la bola de color verde que tiene el rótulo 1 y la bola de color verde de la derecha que tiene el rótulo 2. Vamos a imaginar que no hay nada del entorno que vaya a interferir con el proceso de colisión de esos dos objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetos vamos a imaginarlos, solo para comenzar el análisis, como dos bolas que están flotando en el espacio y no hay absolutamente nada más en el espacio. Incluso no va a estar el planeta Tierra tampoco, por lo tanto estas dos bolas están flotando, no sienten la atracción gravitacional. Ahora, para que las bolas colisionen, necesitan estar en movimiento, no pueden permanecer en las posiciones que vemos que ocupan en este diagrama en este momento. Por lo tanto, vamos a comenzar a imaginar la colisión dándole alguna velocidad a la bola 1. Noten que aquí apareció también una línea punteada. Esta línea punteada es la línea sobre la cual se mueve el centro de la bola 1. Es la línea de movimiento de la bola 1. Una situación un poquito general en este caso sería, noten que la bola 2 está sobre la línea de movimiento de la bola 1 y esa situación sería que la bola 2 también se moviera. Vamos a intentar analizar de hecho esta situación para comenzar. La bola 2 se mueve sobre la misma línea que la bola 1 y eso garantiza que van a chocar. Y eso también indica que los dos vectores v1 y v2 están sobre la misma línea, pero apuntan en direcciones opuestas. Es decir, los vectores v1 y v2 para que las bolas choquen tienen que apuntar uno hacia el otro. Y vamos a comenzar entonces con eso. Las dos bolas, algo las impulsó, eso no nos interesa en nuestra visualización del problema. Solo vamos a comenzar el problema desde el momento en que la bola 1 se mueve hacia la derecha con velocidad v1 y la bola 2 se mueve hacia la izquierda con velocidad v2. Noten que si no chocan, estas bolas van a mantener esas velocidades constantes para siempre. Sin embargo, aquí vemos que están en trayectoria de colisión. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, vamos a colocarle índices a esas velocidades, porque sabemos que después de chocar las bolas van a cambiar su dirección de movimiento, van a cambiar su velocidad. También la magnitud de la velocidad puede cambiar. Entonces para distinguir estas velocidades de las velocidades que van a adquirir las bolas después de chocar, vamos a agregar este subíndice. Entonces la velocidad antes del choque de la bola 1 es v1i y la velocidad antes del choque de la bola 2 es v2i. Ahora imaginemos el choque. Las bolas se aproximan y en un momento que puede ser breve, entran en contacto una con la otra. Cuando las bolas entran en contacto, recuerden que contacto en física quiere decir fuerzas. Entonces cada una de las bolas va a experimentar una fuerza. La bola de la izquierda, la bola 1, va a experimentar esta fuerza representada por la flecha de color rojo porque es empujada hacia la izquierda por la bola 2. Esa fuerza la vamos a llamar F21. Ese subíndice 21 quiere decir la fuerza que ejerce la bola 2 sobre la bola 1. Ahora, noten que estoy dejando la bola 2 por fuera de esta representación porque la bola 2 no siente esta fuerza. Es cierto, la bola 2 es quien genera esta fuerza, pero ella no la siente. Esa fuerza la genera 2, pero afecta a la bola 1. De una manera similar, durante la colisión la bola 2 experimenta una fuerza que es diferente a la anterior. Noten que esta fuerza va en dirección opuesta. Esa fuerza se va a llamar F12, usando la misma lógica que la fuerza anterior. Ahora, de la tercera ley de Newton sabemos que hay una relación entre estas dos fuerzas. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero direcciones diferentes. Esas dos fuerzas no son el mismo vector y ni siquiera actúan sobre el mismo objeto. La tercera ley de Newton lo que expresa es esto. Esas dos fuerzas son iguales excepto por sus direcciones. Es decir, sus magnitudes son iguales, pero sus direcciones son opuestas.
Ahora, lo más importante tal vez de la colisión es que estas fuerzas que se producen durante la colisión en un experimento en la vida real son muy difíciles de medir, ¿ok? Porque van a depender de muchos factores, de qué tan rápido vayan las bolas, qué forma tienen las partes de las bolas que entran en contacto cuando se da la colisión. Este, eh, Son muchos los factores, de hecho, que pueden afectar el valor de estas fuerzas. Es muy difícil saber cuánto valen. Ok, entonces lo que vamos a intentar es desarrollar una estrategia de calcular qué es lo que pasa después de la colisión, cómo predecir cuál va a ser el resultado de la colisión sin tener que depender de estas fuerzas. Ok, después de la colisión, las bolas van a comenzar a separarse y noten que en el momento en el que las bolas se separan, termina el contacto y por lo tanto las fuerzas F12 y F21 desaparecen. Otra vez las bolas se convierten en objetos que se mueven por el espacio sin experimentar fuerza y por lo tanto van a tener velocidades constantes. Estas velocidades las voy a rotular diferente de las anteriores, pues en principio van a ser diferentes. Noten que incluso para la bola 1 la velocidad ahora apunta en la dirección opuesta a la que tenía antes de chocar y lo mismo para la bola 2. La secuencia entonces de estados diferentes de la colisión sería esta. Esa sería una forma muy útil de analizar la situación. Vemos las bolas antes de chocar. No importa en qué posición esté, lo que nos importa es que la bola 1 tiene una velocidad v1i y la bola 2 tiene una velocidad v2i. Luego se da la colisión y después de que termina la colisión, entonces las bolas se separan con velocidades diferentes a las originales. ¿Ok? Entonces, básicamente son tres etapas en las que están sucediendo cosas diferentes durante la colisión. La etapa inicial antes de chocar, el momento de la colisión que está representado acá con la letra C y la etapa final después de chocar. Tratando de escribir lo que sabemos entonces de los objetos para los instantes I, C y F, tendríamos algo más o menos como así. Lo importante acá es lo siguiente. Vamos a asumir que, por ejemplo, estamos haciendo un experimento. Entonces podemos pesar las bolas antes de hacer el experimento y es decir, vamos a conocer sus masas M1 y M2 respectivamente. Asimismo, como es nuestro experimento, nosotros les podemos dar el impulso inicial que queramos, es decir, las velocidades v1i y v2i en principio son valores conocidos, son vectores conocidos. ¿Ok? Luego dijimos, durante la colisión sucede algo, las masas experimentan estas fuerzas y esas fuerzas son difíciles de conocer. ¿Ok? No podemos medir esas fuerzas, pero al menos podemos decir algo, podemos decir lo siguiente. Si a la masa m1 la afecta esta fuerza, la masa m1 va a sentir una aceleración. Y si a la masa m2 la afecta esta otra fuerza, ella también va a experimentar una aceleración. Esas aceleraciones en principio pueden ser diferentes. Entonces durante la colisión es durante la fase de la colisión en la que se dan aceleraciones, se producen aceleraciones sobre las masas y por lo tanto cambian las velocidades, cambian de sus valores iniciales a sus valores finales. Y luego, cuando termina la colisión, cuando las bolas se separan, ya no sienten más aceleración y sus velocidades, vamos a decirlo así, se estabilizan en un valor final. Por lo tanto, para el estado final tenemos las masas m1 y m2 con velocidades respectivas v1f y v2f. Ahora, en problemas normales, nosotros lo que haríamos sería usar estos valores de aceleración para, a partir de las velocidades iniciales, calcular las velocidades finales. Sin embargo, como insisto una y otra vez en esta explicación, estas aceleraciones, estas fuerzas, no se pueden conocer. Entonces, la idea de esta clase es tratar de encontrar una forma de analizar este problema teniendo inicialmente los valores de las velocidades v1i y v2i y a partir de esos valores intentar calcular cuáles son las velocidades finales, ¿verdad? Es decir, saber cómo la velocidad, si la velocidad de la masa m1 es v1i al comienzo, cómo termina siendo v1f. Y si la velocidad de v2 de m2, perdón, al comienzo es v2i,
cómo esa velocidad se transforma en v2f durante la colisión. Para esto es que vamos a emplear esta nueva herramienta, este nuevo concepto que vamos a desarrollar durante esta clase, que se llama el concepto de cantidad de movimiento lineal. Ese es el nombre completo, usualmente para resumir, y de hecho en física también, se le da otro nombre que se llama momento nada más. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar tratando de resolver este problema. Tenemos velocidades iniciales, queremos conocer velocidades finales, pero no sabemos qué aceleraciones están actuando. ¿Okay? Y vamos a intentar resolver ese problema introduciendo un nuevo concepto, el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento lineal. ¿Qué es entonces la cantidad de movimiento o momento lineal? Bueno, cuando tenemos una partícula o un objeto que se mueve con velocidad v, es esta v de acá, y conocemos la masa de ese objeto m, la cantidad de movimiento o momento lineal se va a construir multiplicando el valor de la masa por el vector velocidad. Es decir, el momento es masa por velocidad. Recuerden que esta es una operación conocida, esto es escalar por vector. El resultado de esta operación es lo que vamos a llamar cantidad de movimiento lineal o momento lineal, que se representa con el vector P. En dos dimensiones, sabiendo que los vectores tienen dos componentes, entonces el vector P tendría también dos componentes que llamamos Px y Py. Y de las reglas del producto de un escalar por un vector, sabemos que la componente x va a ser nada más la masa por la componente x de la velocidad, y la componente y de p sería la masa por la componente y de la velocidad. Es importante que tengamos en cuenta la imagen a la cual está asociada este cálculo, es decir, alguna representación visual de la situación a la cual corresponde este cálculo. Okay, tenemos que imaginar que hay un objeto que se mueve con velocidad v. El objeto tiene masa m. Y de esa manera el objeto queda descrito por esta nueva cantidad p, si preguntamos cuál es su momento lineal. Como p es un producto de masa por velocidad, las unidades que va a tener son unidades del Sistema Internacional de kilogramos metros sobre segundo. Estas unidades no tienen un nombre especial, nada más se indican como kilogramos metros sobre segundo. ¿Qué es exactamente lo que nos dice este vector P? Bueno, para tratar de entender un poquito la cantidad P, tal vez es bueno imaginar que tenemos dos objetos cuyas masas son muy diferentes. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tenemos un bus en movimiento representado por esta imagen y una bicicleta en movimiento representada por esta imagen. Voy a darle valores numéricos a la descripción para que sea un poco más fácil de asimilar. Digamos que el bus tiene una masa de 5.000 kilogramos, 5 toneladas, y se mueve hacia la derecha con una velocidad de 14,0 metros por segundo, 14 en la dirección X, 0 en la dirección Y. Ese vector V1 lo voy a representar por esta letra de color rojo que apunta hacia la derecha. Y eso sería, digamos, las dos características importantes, las que usamos para construir la cantidad de movimiento, ¿verdad? Que sería la masa del bus y el vector velocidad. Similarmente, vamos a imaginar una bicicleta cuya masa es mucho menor, 25 kilogramos, pero vamos a decir que se mueve a la misma velocidad que el bus. Entonces, su vector velocidad, voy a llamarlo V2 para diferenciarlo de la velocidad del bus, va a ser también 14,0 y va a ser representado por una flecha que debería tener el mismo tamaño que la anterior. ¿Okay? Ahora, la idea es cómo a partir de estos dos valores que hemos descrito para el bus y para la bicicleta construimos el momento lineal o cantidad de movimiento lineal. Bueno, vamos a seguir las instrucciones. La definición del momento lineal nos dice que para construir P hay que multiplicar la masa del bus m1 por su velocidad v1. Esa operación la conocemos de álgebra vectorial. Tenemos que la masa es 5000, el vector velocidad es 14,0 y ese producto resulta en otro vector que cuyos componentes son 70.000,0. Ese vector
Tiene unidades de kilogramos metros por segundo y puede ser representado por una flecha bastante larga. ¿Ok? Entonces lo primero tal vez que quiero señalar en esto que acabamos de decir es que el vector P1 y el vector V1 apuntan en la misma dirección. Eso va a ser muy importante. La cantidad de movimiento de un objeto y su vector velocidad, ambos apuntan en la misma dirección. Si el objeto va hacia la derecha, ambos apuntan hacia la derecha. Si el objeto va hacia arriba, ambos apuntan hacia arriba, etc. Lo que diferencia entonces a V1 de P1 es la magnitud que tienen. Estos dos vectores ambos tienen solamente componente X, apuntan a la derecha, pero vean que la magnitud del primero es 14, mientras que la magnitud de P en este ejemplo, debido a la gran masa que tiene el bus, es de 70.000. Si hacemos un cálculo similar para la bicicleta, vamos a obtener este producto, 25 es su masa, 14,0 es su velocidad, y eso nos da una cantidad de movimiento lineal de 350,0, que es bastante más pequeña que la del bus. Voy a representar esa cantidad por una flecha que es bastante, o al menos evidentemente más pequeña que la anterior. En el caso de la bicicleta también, el vector P1 y P2 y V2, aquí esto es un error, este subíndice es 2, los vectores P2 y V2 apuntan en la misma dirección, pero no van a tener necesariamente el mismo largo. Ahora, tal vez la comparación más interesante es la comparación entre los vectores P1 del bus y P2 de la bicicleta. Noten los largos de estas flechas. Aunque los dos objetos se mueven con la misma velocidad, sus vectores P sí que son diferentes. La diferencia del tamaño de las flechas de color verde está totalmente relacionada con la masa de los objetos. El bus es mucho más masivo, por lo tanto su P es mucho más grande que el de la bicicleta, aun cuando las velocidades de ambos son iguales. Es por eso que en la época que este concepto se desarrolló se le llamaba cantidad de movimiento, porque es compatible con frases como el bus tiene una cantidad de movimiento mayor que la bicicleta, aun cuando ambos se muevan a la misma velocidad. Tal vez la manera en la que se pensó esto en esa época era pensando tal vez en el impacto del bus si chocara contra un objeto y de la bicicleta. En esas situaciones sería fácil imaginar que el bus tiene un efecto mucho más marcado, ¿verdad? Causa más destrucción, por ejemplo, si choca, que la bicicleta. Ok, entonces, para resumir nada más, los vectores P y V siempre apuntan en la misma dirección, pero pueden tener diferente largo. Ahora, no siempre el vector P va a ser más largo que el vector V. Un objeto, si tiene una masa muy pequeña, cuando multiplicamos esa masa por V, va a resultar un vector pequeño también. ¿Ok? Lo importante nada más es que son paralelos, apuntan en la misma dirección, pero tienen magnitud diferente y representan de hecho cantidades físicas diferentes. Otro detalle importante, vamos a ver aquí las componentes de los vectores P1 y P2 y recordar cómo se construyen. La componente de P1 la escribiríamos como P1X. Noten que aquí ya quité el signo de la flechita arriba de la P. Eso es porque la componente es un número. Las componentes de los vectores son números. Solo usamos la flechita cuando tenemos un par ordenado, dos números. Una sola componente es un solo número, no es un vector. Ok, entonces la componente P1X se construyó multiplicando la masa por la componente X de la velocidad y lo mismo en el caso de la componente X de P2. Es importante recordar que construimos cada componente por aparte, es decir, si la velocidad del bus en Y no fuera 0, también nos tocaría para encontrar la componente Y del P1, del vector P1, multiplicar la masa del bus por esa componente de la velocidad diferente de 0. En este caso, como ambas son 0, el resultado es 0. Ok, ahora, ¿para qué es importante hacer estos cálculos sobre objetos? Es cierto, nos dicen más o menos que un bus tiene un efecto más grande, el movimiento de un bus tiene un efecto más grande si esa energía se transfiriera que el movimiento de una bicicleta. Pero tal vez la parte más importante de esta definición no es para calcular el momento o cantidad de movimiento de objetos individuales,
sino el momento o cantidad de movimiento de sistemas. Recordamos los sistemas entonces, un sistema que nos interesa en este caso sería un sistema formado por dos objetos de masa m1 y m2, dos bolas como vimos al comienzo de la clase. Recuerden que cuando las bolas chocan, las fuerzas que se producen sobre cada una de ellas son fuerzas internas al sistema, el sistema formado por las dos bolas. Y recuerden también que si en algún otro proceso una de las bolas choca con algo que es externo al sistema, esa fuerza, la fuerza que surgiría de ese choque se llama fuerza externa. Entonces, fuerzas internas cuando las bolas entran en contacto, interactúan. Fuerzas externas son interacciones entre alguna de las bolas y cualquier cosa que haya en el entorno. Ok, entonces la idea más importante para nosotros va a ser esta. La cantidad de movimiento total de un sistema es la suma, y debe ser una suma vectorial porque las cantidades de movimiento son vectores, de las cantidades de movimiento de cada uno de sus componentes o partes. Un ejemplo general serían estos dos objetos. No es necesario que vayan en dirección de colisión. Los podemos considerar un sistema. Cada objeto tiene su propia masa, m1 y m2, y su propia velocidad, v1 y v2. Y la idea es que podemos calcular el p para cada uno y luego sumarlo. Ok, entonces para la masa m1 este sería su p, para la masa m2 este sería la forma de calcular su p. Y p total o p del sistema sería la suma de esos dos vectores. Recuerden que para sumar vectores sumamos componentes x por aparte de las componentes y, y luego los resultados de esas dos sumas son las nuevas componentes. Ok, en este caso tenemos primero que calcular los p's y luego sumarlos. Ok, entonces es una serie de pasos que es importante tener claros como secuencia. Primero calculamos la cantidad de movimiento de M1, luego la cantidad de movimiento de M2, y una vez que tenemos esas cantidades de movimiento, las sumamos vectorialmente. Ok, esto lo que quiere decir es que este vector P total, el vector que resulta de la suma de las cantidades de movimiento, va a tener una componente X, y quiero nada más brevemente explicar, ¿verdad? Aquí tengo este paréntesis y esta X, lo que quiere decir es que estoy agarrando este vector y quiero sacarle la componente X. Entonces la componente X de ese vector, del vector P total, sería la masa 1 por la componente X de la velocidad del objeto 1, más la masa 2 por la componente X de la velocidad del objeto 2. Aquí yo elegí hacerlo con paréntesis, pero perfectamente estos paréntesis podrían omitirse. Ok, y lo mismo para la componente Y de P total. Primero sacamos la componente Y del P de la masa 1, luego sacamos la componente Y del P de la masa 2 y una vez que las tenemos las sumamos. Esta ya es una suma normal porque cuando hablamos de componentes estamos tratando con números escalares, ok, no con vectores. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. El ejemplo dice, considere un sistema de dos partículas en el plano XY. Hay una partícula de 2 kilogramos que tiene este vector velocidad, 3i más 0.5j. Y hay otra partícula de 3 kilogramos que tiene un vector velocidad diferente, 3i menos 2j. Y la pregunta va a ser, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal total del sistema? Entonces vamos a seguir los pasos. Primero vamos a calcular la cantidad de movimiento de cada una de las masas de M1 y M2. Ok. Como las cantidades de movimiento tienen componentes X y Y, yo podría calcular las componentes X y Y de P primero, por aparte. Ok, entonces la componente X de P1 sería la masa 1 por la componente X de su velocidad. Ok, en este caso, la masa 1 es 2 kilogramos, la componente X de la velocidad es 3, entonces P1X sería 2 por 3, 6 kilogramos metros por segundo. Y lo mismo para su componente Y, ¿verdad? Tomaríamos la masa, que sigue siendo 2 kilogramos, y la multiplicamos por la componente Y, que es 0.5. 2 por 0.5 es 1 kilogramo metro por segundo. Hacemos lo mismo para la masa 2, su componente X, su componente Y.
Y una vez que tenemos las 4 componentes, las 2 componentes de la masa M1 y las 2 componentes de la masa M2, procedemos a sumar para encontrar el P total. Subamos la componente X de 1 con la componente X de 2. Y eso nos daría 6 más 9, que sería 15. Y lo mismo para la componente Y total, que sería la suma de las componentes Y de cada masa. ¿Ok? Una vez que ya tenemos un resultado para la suma de las componentes X y la suma de las componentes Y, podemos tal vez armar el vector P total. El vector P total sería 15i menos 5j kilogramos metros por segundo. Y ese es el P del sistema, que es lo que más nos importa para analizar colisiones. Ok, un detalle bien breve de estos cálculos es que la cantidad de movimiento también está asociada a una cantidad, a un vector en física, en mecánica, que a veces tiene cierta utilidad. ¿Okay? Este vector se llama el impulso y rápidamente lo único que voy a decir sobre esto es lo siguiente. Por aquí hay una deducción que ustedes pueden ver en la presentación. Estas son todos son pasos para deducciones, ok. Yo en esta clase lo que me voy a concentrar nada más es en el resultado a partir de esta línea que estoy señalando, ok. El vector impulso va a usarse para describir situaciones en las que analizamos especialmente un solo objeto en movimiento, no dos, ok. Es decir, puede haber dos objetos chocando, pero nuestro sistema ya no está compuesto por los dos objetos, sino por uno solo. El ejemplo típico que aparece en los libros de esto es cuando un jugador de béisbol, ¿verdad? Una jugadora de béisbol batea una bola que es lanzada en su dirección, ¿ok? Entonces, si nos concentramos en la bola sufre una colisión muy rápida y durante esa colisión su velocidad cambia. ¿Ok? Como su velocidad cambia, entonces su valor de P cambia. Hay un P antes de la colisión de la bola con el bat y un P después de la colisión. Y eso es lo que quiere decir esta línea de la demostración. ¿Ok? Si hay un P antes y hay un P después, podemos calcular cuánto cambia P. Recuerden que en física delta quiere decir P final menos P inicial. Bueno, eso es justamente la definición de este vector que se representa con una I mayúscula que se conoce como impulso y tiene las mismas unidades de la cantidad de movimiento lineal, kilogramos metros por segundo. ¿Qué es importante del impulso? El impulso se puede calcular de esta manera, ¿okay? Con la integral de la fuerza total que actúa sobre la bola cuando es bateada, multiplicada por dt. Si hacemos esa integral, el resultado de esa integral es básicamente es la fuerza promedio que actúa sobre la bola en todo el impacto, ¿verdad? Multiplicada por la duración del impacto. Eso es lo que vamos a llamar impulso en física. En algunos problemas se usa, lo más importante es conocer la definición. No voy a detenerme mucho más en esta clase a explicar qué es el impulso, vamos a trabajar nada más con esa definición si nos lo piden. La parte más importante que me interesa de esta demostración, también aquí tenemos una serie de deducciones que aparecen en la presentación. Yo no voy a entrar en esos detalles, lo que me interesa tal vez es concentrarnos en la secuencia de pasos que aparecen aquí en la columna derecha de esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, voy a describir primero qué es esta primera línea, qué corresponde, qué es lo que estamos tratando de analizar. Esta primera línea nos va a dar un resultado importante, especialmente para un caso en el que pensemos en una colisión de dos objetos. Ok, vamos a intentar decir lo siguiente. Si los dos objetos se mueven en el espacio, en algún momento pueden interactuar, pueden chocar uno contra el otro, y de hecho podría intervenir alguna interacción adicional con algo del entorno, por ejemplo la fuerza gravitacional, cosas de ese tipo. ¿Okay? Entonces la idea va a ser nada más imaginar una situación en la que uno de los objetos está experimentando una serie de fuerzas que pueden ser internas o externas y las podemos sumar. Eso es lo que quiere decir esta primera sumatoria en esta línea de la ecuación.
La fuerza neta que actúa sobre el sistema es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 o la masa 1, y por eso tenemos este subíndice F1, más todas las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Si sumamos todas las fuerzas que actúan sobre 1 y sobre 2, encontramos la fuerza neta que actúa sobre el sistema. Esa es la definición de fuerza neta que vamos a usar. Ahora, un detalle importante. Las fuerzas internas, como habíamos visto durante una colisión, se produce un par de fuerzas. Una que actúa sobre la masa 1, otra que actúa sobre la masa 2, y ellas tienen direcciones opuestas. Si sumamos esas fuerzas, el resultado va a ser 0, justamente porque actúan en direcciones opuestas. Y eso quiere decir que cuando yo sumo todas las fuerzas, solo me van a quedar las fuerzas externas. Las fuerzas internas siempre se cancelan. Ok, siguiendo pasando de esta primera línea a la segunda. Vamos a ver acá que si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1, lo que voy a obtener según la segunda ley es el producto de la masa por la aceleración 1. Y si sumo todas las fuerzas en 2, obtengo la masa 2 por la aceleración que se produce sobre 2, ¿verdad? Ok, y entonces noten que aquí tengo una suma de m1 por a1 más m2 por a2. Si uso la definición en cinemática de las aceleraciones, esto es derivada de la velocidad 1, derivada de la velocidad 2 respecto al tiempo. Ok, ahora como las masas se mantienen constantes, yo podría pasarlas adentro de la derivada. Ok, y encontrar entonces que lo que estoy derivando realmente es la cantidad de movimiento. Y aquí viene la parte importante de esta deducción. Voy a encontrar entonces que la fuerza neta que actúa sobre el sistema, y recuerden que esa fuerza neta solo consiste de fuerzas externas, de suma de fuerzas externas, tiene que ver con la cantidad de movimiento de la masa 1 y la cantidad de movimiento de la masa 2. De hecho, tiene que ver con cómo cambian las cantidades de movimiento, P1 y P2. Ok, ahora, por la propiedad de linealidad de la derivada, es decir, la derivada de una suma de dos funciones es la suma de las derivadas, ok, yo puedo entonces pasar de esta línea a esta. Y encuentro entonces que la fuerza neta es igual a la derivada temporal de la suma de los P de las dos partículas. Pero justamente esto que aparece entre paréntesis acá es lo que habíamos definido antes como el P total de un sistema. ¿Recuerdan? El P total de un sistema es la suma de el P de la masa 1 más el P de la masa 2. Y entonces podemos reducir todo lo que acabamos de escribir a esta última línea que es la más importante para nosotros. Esta línea dice, la fuerza neta que actúa sobre un sistema cambia su momento lineal, el momento lineal del sistema. Ok, dicho de otra forma, este es un principio que vamos a usar para resolver problemas. Y en los problemas nos vamos a fijar si hay fuerzas externas o no las hay. Si hay fuerzas externas, podemos tener toda la seguridad de que hay un dp/dt, es decir, de que el momento del sistema está cambiando. Ok, recuerden que esta P sin subíndice 1 o 2 la estoy usando para representar el momento total del sistema, la suma de P1 y P2. Pero la parte más importante va a ser esta. Si durante algún proceso físico no hubiera fuerzas externas actuando sobre un sistema, por ejemplo, la colisión de las dos bolas que hemos estado describiendo desde que comenzó la clase, no hay fuerzas externas, no hay nada alrededor del sistema, entonces la derivada temporal de P es 0. ¿Okay? Si la fuerza es 0, esta derivada también tiene que ser 0. Y cuando una derivada temporal de P es 0, lo que estamos diciendo es que P no cambia. ¿Ok? Entonces, cosas importantes de esto. No estoy diciendo que si no hay fuerzas externas, la masa M1 mantiene su valor de P y la masa M2 mantiene su valor de P, aunque ellas choquen. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si no hay fuerzas externas, y en nuestras colisiones casi siempre es posible asumir eso, que no hay fuerzas externas, entonces P1 y P2 pueden cambiar de un valor inicial a uno final, pero la suma de ellos, el P total,
tiene que dar lo mismo. La suma de los dos vectores tiene que ser igual antes y después de la colisión. Condensando todo lo que acabamos de decir, lo que acabamos de decir es lo siguiente: tenemos dos masas, esta es la situación que nos interesa analizar, M1 y M2, con dos velocidades iniciales. Las dos masas vienen, chocan. Durante el choque, la masa M1 siente una fuerza menos F, la masa M2 siente una fuerza más F. Si hablamos del sistema de las dos masas y sumamos las fuerzas que actúan sobre todos los miembros del sistema, la suma de estas dos fuerzas va a dar 0. No hay fuerza ni antes de la colisión ni durante la colisión, si pensamos en el sistema de las dos masas como una sola cosa. ¿Ok? Y después de la colisión, las masas emergen con velocidades finales. ¿Ok? Y la idea va a ser esta: como solo hay fuerzas internas que suman 0, no hay fuerza neta sobre el sistema, la cantidad de movimiento del sistema en este estado antes de chocar tiene que ser igual que la cantidad de movimiento del sistema después de chocar. Y esta va a ser entonces la parte importante. El P total antes de chocar se calcula de esta forma, lo hemos visto antes: M1 por V1I más M2 por V2I. Y después de chocar sería M1 por V1F y M2 por V2F, VF2. ¿Cierto? Bueno, la idea es que estos dos cálculos tienen que dar lo mismo. Tienen que dar el mismo resultado. P antes de la colisión y P después de la colisión tiene que ser igual. ¿Ok? Ahora, noten que los P individuales cambian. Como VI1 y VF1 son diferentes, con toda seguridad P1 antes de la colisión es diferente de P1 después de la colisión. ¿Cierto? Entonces los P cambian, las bolas cambian de movimiento cuando chocan, pero el P total del sistema tiene que tener el mismo valor antes y después de la colisión. ¿Ok? Entonces la idea va a ser que yo puedo escribir una igualdad entre la suma de los P antes de chocar y la suma de los P después de chocar. Esta igualdad es lo que yo uso para intentar calcular velocidades finales, que era el objetivo que planteamos al puro comienzo de la clase. Finalmente, entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que significa esta igualdad. Vean que es una igualdad vectorial. Voy a intentar expandir estos vectores en componentes X y Y deducir tal vez las ecuaciones que más vamos a usar. Esto puede resultar o puede verse cuando se escriba como ecuación un poco complicado. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que no sea tan confuso. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar cómo es que empezó esto, ¿verdad? Tenemos un cálculo para el P total antes de la colisión, P total después, y según nuestra deducción de la segunda ley de Newton, como no hay fuerzas externas durante la colisión, eso quiere decir que el cálculo antes y el cálculo después tienen que dar lo mismo. Es decir, podemos usar esta igualdad para despejar tal vez los valores de VF1 y VF2, las velocidades finales de las masas después de la colisión. Pero como les dije, estos son vectores, entonces vamos a comenzar tal vez escribiéndolos como vectores. Es esta misma ecuación, pero en lugar de VI1 o V1I, voy a escribir la velocidad 1 inicial como vector, ¿cierto? Con los dos componentes acá. Luego esta velocidad inicial para la masa 2 también se escribe con sus componentes. La velocidad final para la masa 1 con sus componentes y la velocidad final para la masa 2 con sus componentes. ¿Ok? Entonces, como dijimos, lo primero que hacemos es calcular las cantidades de movimiento de cada masa, antes y después. Entonces, por ejemplo, cuando calcule la cantidad de movimiento voy a tener que multiplicar por M1, este paréntesis, este vector, ¿verdad? Y eso era una regla muy fácil. Lo que hacíamos es multiplicar M1 por este V y multiplicar M1 por la otra componente, este otro V. Ok, hacemos eso y entonces nos queda esto para la momento inicial de la partícula 1. Este sería el momento inicial de la partícula 1. Hacemos lo mismo para el momento inicial de la partícula 2, lo mismo para el momento final de la partícula 1 y lo mismo para el momento final de la partícula 2. Ok, una vez que tenemos los momentos de 1 y 2, antes y después de la colisión, el paso que seguía era sumarlos, que se suman vectorialmente. Y esta es la parte en la que se va a ver esto un poquito más complejo. La suma de estos dos vectores es
un vector cuya componente x es la suma de esto con esto, ¿cierto? Pero para sumar estas dos cantidades voy a tener que usar un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Meterlas dentro de un paréntesis de otro tipo. Esa suma porque no tengo valores numéricos, entonces tengo que dejar la suma expresada, ¿cierto? Eso se va a ver más o menos así, entonces. Aquí estoy sumando esto con esto en la parte roja y luego las componentes y las estoy sumando también, que sería la parte verde. Esto es el momento total antes de la colisión y de igual forma esto sería el momento total después de la colisión, componente X roja, componente Y verde. Ahora, vamos a llegar ya a la parte que nos es útil, ¿ok? Que es, ¿cómo digo yo que dos vectores son iguales? Dos vectores solo son iguales, y esto es importantísimo, dos vectores solo son iguales si sus componentes X son iguales, es decir, si yo puedo escribir esto es igual a esto, y también sus componentes Y tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces las componentes Y tienen que ser iguales y las componentes Y también tienen que ser iguales, es decir, para que los vectores sean iguales, se tienen que cumplir dos igualdades entre sus componentes. Para la parte roja yo puedo escribir esto y ok, se puede ver un poquillo complejo, vamos a intentar entenderlo. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar la masa 1 por la componente X de la velocidad inicial de esa masa. La masa 2 por la componente X de la velocidad inicial de esa masa. Ok, y estamos haciendo una suma entre esos dos productos. Y luego estamos haciendo lo mismo pero con las velocidades finales. Ok, las componentes X de las velocidades finales. Ok, esta es una ecuación que me dice la componente X del momento total inicial es igual que la componente X del momento total final. Y de aquí yo puedo despejar las componentes X de las velocidades finales de 1 o de 2. Depende de cuál de las dos conozca. Y lo mismo para la parte de las componentes Y, ¿verdad? Que se vería así. ¿Cierto? Entonces la idea es que en los problemas vamos a trabajar con esta igualdad que yo escribí aquí de color rojo, o con esta igualdad que yo escribí de color verde, o con ambas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante cuando usemos ambas, que serían colisiones en dos dimensiones. Eso quedaría para la clase que sigue. Ok, por ahora concentrémonos en colisiones en una sola dimensión en las que no hay componente Y del momento lineal, ¿cierto? Y no hay componente Y para las velocidades tampoco. Entonces velocidades solo en una línea horizontal, que serían vectores que solo tienen componente X, componente Y 0. Ok, y vamos a identificar tres tipos de choques, que esta es la siguiente parte importante. Para poder resolver problemas vamos a tener que identificar con qué tipo de choque estamos lidiando. Entonces, el primer tipo de choque se llaman choques inelásticos. Tenemos aquí una situación inicial, que es la que hemos estado describiendo toda la clase. ¿Ok? Y durante un choque inelástico pasa algo especial. Alguno de los objetos, tal vez en la ilustración más común, alguno de los objetos es deformado durante la colisión. ¿Ok? El sistema emerge y igual se cumple lo que habíamos dicho antes. El momento total antes de la colisión tiene que ser igual al momento total después de la colisión. ¿Ok? La cantidad de movimiento inicial y final tienen que ser iguales. Eso se cumple. Lo que sucede es que también podemos comparar las energías del sistema. Y esa es una parte importante. La energía de un sistema es la suma de la energía de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la energía que tiene este sistema antes de chocar, energía cinética, porque solo hay movimiento, recuerden que estamos hablando de situaciones sin gravedad. Si yo calculara la energía cinética, tendría que hacer esta masa m1 por la velocidad al cuadrado por un medio, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta velocidad al cuadrado, esta rapidez. Y lo mismo para esta masa, y una vez que tengo las energías cinéticas de las dos masas, si yo sumo las energías cinéticas de las dos masas, encuentro la energía total del sistema. ¿Ok? Entonces, en un problema como este, choque inelástico en el que uno de los objetos se deforma, parte de la energía del sistema, que antes estaba en forma de energía cinética, se tiene que usar para deformar alguna de las bolas que están chocando en esta ilustración. ¿Cierto? Si la bola se deforma y no vuelve a su forma original, queda deformada después del choque, entonces la energía que se invirtió en deformarla no se recupera. ¿Ok?
Y entonces lo que vamos a encontrar es que antes de la colisión había más energía que después de la colisión, más energía cinética. ¿Ok? Parte de la energía cinética se perdió. Eso es lo que define a un choque inelástico. Los choques inelásticos son aquellos en los que se pierde parte de la energía. ¿Ok? Entonces en un choque inelástico tenemos la igualdad de siempre, ¿verdad? El momento antes y después de la colisión tienen que ser iguales porque no hay fuerzas externas. Pero la energía después de la colisión por lo general va a ser menor que antes de la colisión. También podría haber un caso especial en el que la energía cinética después de la colisión sea mayor que antes de la colisión, pero esos casos son un poquito menos comunes. ¿Ok? Recordando de nuevo esto, ¿verdad? La energía cinética total del sistema, la suma de las energías cinéticas de las masas individuales. El otro tipo de choque, choques elásticos. En un choque elástico no hay deformación o la deformación se devuelve, es decir, restaura la forma de los objetos después del choque. Por lo tanto, la energía que se haya invertido durante el choque se recupera, se vuelve a convertir en energía cinética y se va a cumplir, aparte de la conservación de P, va a haber conservación de la energía del sistema. De nuevo, la energía del sistema. Las energías de las masas, 99% de los casos van a cambiar. ¿Ok? Pero la energía del sistema, la suma de las dos energías de las masas, siempre va a dar el mismo resultado si el choque es elástico. ¿Ok? El tercer tipo y último tipo que nos interesa de choque serían lo que llamamos choques perfectamente inelásticos. En un choque perfectamente inelástico lo que sucede es básicamente que las dos bolas, ¿ok?, antes de chocar van a definir un momento, una cantidad de movimiento total. ¿Ok? Recuerden que la cantidad de movimiento total se calculaba multiplicando m1 por v1 y sumándole a eso m2 por v2. Esto sería en la dirección x, ¿verdad? Eso sería un cálculo de la componente x de p. Pero de nuevo, como estamos hablando de choques solamente horizontales, entonces para y la suma daría 0 y no es interesante. Ok, ahora, ¿qué es lo que define una colisión perfectamente inelástica? Que después de chocar, las dos bolas quedan pegadas. Si las dos bolas quedan pegadas y los dos objetos quedan pegados, como por ejemplo en una colisión entre dos automóviles, que las latas queden prensadas, ¿verdad? Y los automóviles sigan moviéndose después juntos de la colisión, ok, vamos a tener que la velocidad final de las dos masas es igual. Ok, entonces eso no quiere decir que los P sean iguales, ¿verdad? Porque una masa puede ser mayor que la otra, sino nada más que se mueven juntos, sus velocidades son iguales, y entonces podríamos escribir algo así para P final. Noten que aquí en lugar de tener VF1 y VF2, nada más tengo VF. Porque no hay que distinguir uno de dos en el instante final, ya que ambos tienen la misma velocidad. Una vez que escribo esta expresión me doy cuenta que puedo sacar el VF factor y tal vez esta expresión queda un poco más, eh, tal vez fácil para manejar en álgebra después escrita de esta forma. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, siempre vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento, es decir, PI tiene que ser igual a PF, y eso es lo que sigue. Escribimos entonces el cálculo que hicimos para PI, para el P inicial, y el cálculo que hicimos para el P final, y vean que de esta ecuación ya puedo despejar VF. El hecho de que los dos objetos queden pegados lo que hace es que solo tenga una incógnita en mi sistema. La velocidad final. ¿De quién? De ambos, porque ambos se mueven juntos. Entonces solo hay una velocidad final, solo hay una incógnita, y ese es un sistema que es totalmente resoluble de una manera inmediata, ¿ok? Sin tener que hacer ningún procedimiento algebraico adicional. Un caso todavía más especial sería que los dos objetos queden pegados, como acabamos de decir, pero que inicialmente solo uno de ellos haya estado en movimiento, que el otro haya estado estático. De esta forma, solo hay dos velocidades, la velocidad inicial de la masa 1 y la velocidad final del sistema. ¿Ok? En este caso podemos volver a hacer lo que habíamos escrito antes, igualamos PI y PF y podemos despejar VF. ¿Ok? Noten este cociente de las masas de los objetos que define cuál es el valor de VF, ¿cierto? Este cociente es una parte interesante de analizar. Por ejemplo, si todas las masas fueran iguales,
tendríamos m arriba y 2m abajo, se cancelan las m y esto sería un medio. ¿Ok? Y esta ecuación lo que me diría entonces es que la velocidad final, los dos objetos quedan pegados, es un medio de la velocidad inicial. Cosas de ese tipo, interpretaciones de ese tipo van a ser importantes cuando lleguemos a la parte de hacer práctica y ejercicios. Ok, para choques elásticos existe una solución completa de una colisión, del sistema de colisión. Es decir, existe una forma de calcular siempre VF1 y VF2. Para los inelásticos ese no es el caso, porque sabemos que la energía cinética no se conserva y la conservación de la energía cinética provee una ecuación adicional. Ok, entonces para choques elásticos, como se conservan tanto P como K, el momento lineal y la energía cinética, vamos a tener dos igualdades, momento inicial igual a momento final y vamos a escribirlo por acá, y K inicial igual a K final, que sería esta, y entonces tenemos dos incógnitas que serían las dos velocidades finales y dos ecuaciones, por lo tanto este es un sistema totalmente resoluble. En las diapositivas aparece la manera, los pasos algebraicos en los que vamos a resolver este sistema. Yo no voy a detenerme mucho en explicarlos, lo que quiero es llegar al resultado final. Entonces una vez que usamos álgebra para encontrar expresiones para las incógnitas, recuerden, las incógnitas son VF1 y VF2, las velocidades finales. Una vez que hacemos el álgebra, vamos a llegar a estas expresiones. Voy a escribirlas por acá. Ok, entonces, cuando hay un choque elástico, yo siempre puedo calcular la velocidad final de la masa 1 usando esta expresión y la velocidad final de la masa 2 usando esta expresión. Detalles importantes de esas expresiones. Primero, las velocidades finales dependen de la relación que haya entre las masas que van a chocar. ¿Quién es mayor? ¿Quién se mueve a la derecha? ¿Quién se mueve a la izquierda? Etcétera. Segundo, estas velocidades VI1 y VI2 tienen que tener signo. Recuerden que son componentes en dirección X. Por lo tanto, si una masa se mueve hacia la izquierda, su valor de V tiene que ser negativo. ¿Ok? Tercero, tenemos las velocidades iniciales de las dos masas. Ellas están involucradas en el cálculo de las velocidades finales. Es decir, solo conociendo qué tan rápido se mueven las masas antes de chocar, podemos usar esta expresión y calcular cuál es el resultado de la colisión. ¿Ok? Diferentes velocidades iniciales van a generar diferentes velocidades finales. ¿Ok? Entonces, estas expresiones son importantes para resolver sistemas de colisiones elásticas que se mueven solamente en dirección X. ¿Ok? Pero es importante entender la función de cada una de estas letras que tenemos en la ecuación, ¿verdad? ¿Ok? Y esto que ustedes están viendo acá es la resolución total de una colisión en una dimensión para el caso de un choque elástico, el caso de una colisión elástica.